Hola, bienvenidos a la serie sobre Crónica de una muerte anunciada, la novela del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. La semana pasada hablamos de los aspectos más importantes del entorno social y cultural de la novela. Dijimos que la novela está basada en una historia real y que esa historia se desarrolla en el Caribe colombiano, región que tiene un clima tropical húmedo y región que le dio la bienvenida a varios grupos de inmigrantes, tanto españoles como árabes. También dijimos que predomina la cultura del machismo, producto de una sociedad católica y muy conservadora. Además, mencionamos que durante los años 50, que es la época en la que se desarrolla la novela, Colombia estaba atravesando por una violenta guerra civil entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. En el programa de hoy hablaremos sobre el estilo literario de la novela. Y es que entender el estilo literario que usó García Márquez para escribir la novela nos va a permitir comprender mejor la historia y a deleitarnos más con su hermoso uso del lenguaje descriptivo que usó en su relato. Para empezar a hablar sobre el estilo literario, recordemos que en el primer programa dijimos que García Márquez era periodista. Esto se hace evidente en Crónica de una muerte anunciada, como lo veremos a continuación. El título de la novela es como si fuera un titular de un periódico, Crónica de una muerte anunciada. Este título captura la atención del lector y lo invita a leer la historia para saber lo que ha pasado. El título insinúa que alguien va a morir o que alguien ha muerto. Y también nos sugiere que esa muerte era conocida por todo el mundo. Entonces, si ya sabemos que la historia es sobre una muerte, entonces uno se pregunta, ¿y para qué leer el libro? Pues precisamente para saber los pormenores del asunto. Podríamos decir que el lector se convierte en investigador para averiguar quién murió y por qué. Al abrir el libro y empezar la lectura del primer capítulo, en el primer párrafo, el lector de inmediato se da cuenta que la novela empieza por el final de la historia. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta es la primera parte del rompecabezas
a la que el lector es invitado a armar. Este es el punto de partida. Ya sabemos que la víctima se llama Santiago Nazar y que ese día un personaje religioso muy importante va a llegar al pueblo. Aquí empieza el suspenso. Bueno, pero si ya sabemos que a Santiago Nazar lo van a matar, ya conocemos el resultado desde la primera línea, entonces, ¿para qué seguir leyendo? Precisamente para eso, para averiguar quién va a matar a Santiago o quién lo mató, y para conocer las razones por las cuales se va a cometer el crimen o se cometió el crimen. Esto parece muy fácil. Sin embargo, la novela no está escrita en orden cronológico. Cada capítulo ofrece información específica de un personaje o de un acontecimiento importante, como lo estudiamos en el segundo capítulo de esta serie sobre la novela. De manera que el misterio se apodera de la historia, porque la novela es efectivamente eso, una novela de misterio, donde el lector descubre que alguien que nunca fue identificado puso una carta por debajo de la puerta de la casa de Santiago Nazar, de la víctima, donde le revelaban los pormenores de su muerte. Desafortunadamente, esa nota no la vio Santiago, no la vio Divina Flor, ni tampoco su madre, Plácida Linero, y esto puede implicar que Santiago Nazar estaba destinado a morir, que ese era su destino. La novela tiene un narrador investigador como en las novelas policíacas. Hay una carta que nadie sabe quién escribió, donde le revelan a la víctima los detalles. Y uno como lector sufre mucho por eso, porque Santiago muere casi que sin saber los motivos, pues a tan solo unos pocos minutos antes de ser asesinado, Nair Miguel le dice que los hermanos Vicario lo van a matar. Y Santiago reacciona con mucha sorpresa, como si fuera un pajarito mojado. Es decir, que no tiene ni idea de lo que está pasando. Además, es increíble que nadie haya tratado de impedir su muerte. Al leer Crónica de una muerte anunciada, el lector se deleita con las historias fantásticas que son posibles a través del famoso realismo mágico, un estilo literario donde se usan elementos de la realidad de manera exagerada para que la historia sea más apasionante. Vemos
varios ejemplos del realismo mágico a lo largo de la novela. Uno de los más deslumbrantes aparece al comienzo para explicar la prudencia de Santiago Nazar con relación a las armas de fuego. Esta prudencia Santiago la había aprendido de su padre. García Márquez nos relata que una sirvienta estaba haciendo las camas y al sacudir la funda de la almohada donde guardaba Ibrahim Nazar las armas de fuego, el arma se cayó al suelo, se disparó, cruzó la casa vecina y llegó hasta la iglesia, donde destrozó una imagen de un santo del tamaño de un ser humano. Esta descripción espectacular de este desafortunado accidente es muy hermosa, bastante dramática y exagerada. Pero en la vida real, algo así no podría suceder. Estas exageraciones crean en el lector un sentimiento de admiración y de magia al conocer varios eventos que son presentados de una manera extravagante. Otro ejemplo del realismo mágico es cuando el narrador, en medio de la investigación, fue capaz de rescatar de una oficina que había tenido inundaciones unos 300 pliegos de los 500 que debía haber tenido el sumario. En la vida real, si el papel está expuesto al agua, simplemente se destruye y se borra toda la información, de manera que un acto como este no sería posible. El ejemplo más fascinante de todos aparece al final de la novela. Después de que Santiago Nazar fue asesinado brutalmente por los hermanos Vicario, fue capaz de recoger las entrañas entre sus manos, caminar a través de la casa vecina, sonreírle a la familia de Poncho Lanao y gritarle a Winifrida Márquez que lo habían matado. Todo esto pasa antes de derrumbarse en bruces en la cocina de su casa y morir. Obviamente, uno se da cuenta como lector que esta descripción es extremadamente exagerada. Pero al leerla, a uno como lector le fascina. Qué bueno que Santiago Nazar haya podido caminar y morir en su propia casa y no en la calle. Esto da un poco de tranquilidad en medio de una situación tan desgarradora. En esta escena es evidente el sentido del humor de García Márquez. Es un episodio verdaderamente dramático. Sin embargo, el lector se encuentra con el comentario de Poncho Lanao, que dice
que lo que nunca pudieron olvidar del paso de Santiago por su casa fue el terrible olor a mierda mientras Santiago Nazar caminaba con las tripas afuera. Hay cambios dramáticos en las emociones. El autor describe escenas de violencia y de repente presenta situaciones de humor negro, como esta con Poncho Lanao. Pero no perdamos de vista el hecho de que García Márquez era periodista y como tal, la novela incluye entrevistas a los personajes. Después de varios años, el narrador quiso entrevistar a Pura Vicario, pero eso no fue posible. Sin embargo, sí logró entrevistar a Ángela Vicario, aunque de ella no descubrió nada nuevo sobre el crimen de Santiago, pues Ángela siguió insistiendo que Santiago Nazar había sido el autor, el responsable de su desgracia. Claro que esta entrevista no fue en vano, porque recogió detalles útiles. Por ejemplo, que Ángela Vicario era en efecto una mujer más madura y decidida. Así que el oficio de periodista le permitió incluir en la novela nueva información para sorprender al lector. Crónica de una muerte anunciada está escrita usando un lenguaje descriptivo muy preciso. García Márquez usa elementos cinematográficos para pintar con palabras la realidad en la mente del lector. Evidencia de esto es la descripción detallada del aspecto físico de Bayardo San Román. Es una descripción muy precisa. Dice que Bayardo tenía los ojos dorados para hacer referencia a sus ojos color miel. Además, Bayardo tenía la piel como cocinada por el salitre, es decir, que su piel era bronceada. Pero también menciona que Santiago Nazar fue destazado como un cerdo. El término destazado o destazar es bastante preciso y se usa para referirse a los trozos de carne cuando son cortados en lonjas supremamente delgadas. Es como si Gabo quisiera pintar en la mente del lector un cuadro de lo que estaba pasando en la novela. El autor usa muchos adjetivos calificativos para describir elementos culturales, a los personajes y a las situaciones en las que se ven envueltos en el drama. El vocabulario que usa García Márquez en Crónica de una muerte anunciada es variado y muy imponente. Gabo usa figuras literarias como la metáfora y la símil
de manera magistral. Veamos algunos ejemplos con Santiago Nazar. Santiago Nazar fue destazado como un cerdo. Santiago Nazar parecía un espíritu. Santiago Nazar tenía la mano como de un muerto. Santiago Nazar parecía un estigma del crucificado. María Alejandrina Cervantes fue su pasión desquiciada, su maestra de lágrimas. También Pedro Vicario era candela pura, dice Luis Enrique, para hacerle saber al lector que éste estaba enojado. Fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto, dice el padre Carmen Amador al hacerle la autopsia a Santiago Nazar. Era como escribirle a nadie, dice Ángela Vicario, refiriéndose a las cartas que le había enviado a Bayardo porque éste no le respondía. El buque del obispo apareció en la vuelta del río rezongando como un dragón. Pero no solamente las descripciones son precisas en esta novela. Gabo magistralmente usa las ironías de la vida cotidiana para contar la historia. Santiago Nazar fue matado como un cerdo porque fue acusado por Ángela Vicario de haberla deshonrado. Sin embargo, el juez instructor no encontró ningún indicio de que Santiago Nazar fuera realmente el culpable del agravio. Después de leer esto, el lector queda abismado al saber que Santiago Nazar perdió la vida por un crimen que no cometió. ¡Qué injusticia! Que un hombre tan joven y con un porvenir tan brillante haya muerto, que haya sido asesinado de una manera tan brutal, siendo inocente. Además, si nos adentramos en el tema religioso, la Iglesia dice que no se debe matar porque es pecado. Sin embargo, vemos que los gemelos cometen el crimen que es pecado y van a la iglesia. Uno diría que como para ofrecerle el crimen a Dios, lo cual es inaceptable. Por otro lado, Ángela Vicario fue de vuelta a casa porque no era virgen. Pero los hombres van al burdel de María Alejandrina Cervantes, que es una prostituta. ¿Y a qué van allá? Pues para tener relaciones sexuales con ella y con las mulatas. María Alejandrina Cervantes arrasó con la virginidad de todos los de la generación del narrador, según cuenta él mismo. Hablando de los personajes, en la novela existe el elemento religioso como parte del estilo literario. Vemos el empleo
del apellido vicario, que significa sacerdote. También el uso de los nombres Pedro y Pablo, que son los apóstoles más importantes de Jesucristo en la tradición cristiana. También Santiago era el nombre de otro de los apóstoles de Jesús. Y está el apellido Nazar, haciendo referencia a Nazaret, el pueblo de Jesús. Esto le da una connotación religiosa a la obra, ya que la religión católica es muy importante en la sociedad de la novela. Hemos aprendido en el programa sobre el entorno cultural y social cómo la superstición es un elemento cultural bastante relevante en la sociedad. También lo es la predestinación. Y estos elementos son usados de manera magistral para presentar una historia cautivadora. El lector aprende que Plácida Linero era intérprete certera de sueños ajenos. Es decir, que no se equivocaba en su interpretación, que la señora era bastante precisa, pero ella solamente lo lograba siempre y cuando le contaran esos sueños en ayunas. Bueno, pero si Plácida podía interpretar los sueños, ¿por qué la gente tenía que estar en ayunas? Pues precisamente para eso, para que la interpretación fuera efectiva. Por otro lado, todo pareciera indicar que Santiago Nazar estaba predestinado a morir, ya que su madre no pudo interpretar sus sueños con pájaros y con árboles que normalmente están asociados con elementos trágicos. Además, el juez instructor no encontró ningún indicio de que Santiago Nazar fuera el culpable del agravio. Entonces, uno como lector podría concluir que su destino era morir siendo muy joven. Esto, sumado a un comentario breve que hace el padre Carmen Amador cuando le practica la autopsia al cuerpo de Santiago, pues dice que Santiago Nazar tenía un hígado muy grande, lo que quería decir que pronto iba a morir. Para terminar, no olvidemos que la novela tiene muchos elementos que ocurrieron en la vida real, donde una mujer fue devuelta a casa porque no era virgen y su familia asesinó al hombre que fue acusado de ser el culpable del agravio. Entonces, desde el realismo mágico que hace que Santiago Nazar camine con sus entrañas afuera después de haber sido asesinado brutalmente como un cerdo, del uso de las símiles para describir cómo fue matado Santiago, de la inclusión de la religión como elemento relevante en el estilo literario de la novela, y desde el uso preciso de adjetivos calificativos, en la narración les habló
Isabel O'Donoghue. A todos los oyentes les deseo que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.